Estoy por invitarte a una copa, Raúl, con esta música de fondo, que creo que vamos a utilizar siempre en tu sesión porque me da buen rollete, igual que tú, me da muy buen rollo, que además me enseñas, nos enseñas a tratar de controlar nuestras emociones, ¿no? A tratar de que tampoco nos afecte todo tanto. Antes hablaba de algo que yo creo que merece prácticamente un programa entero, que es la culpa, ¿no? El sentimiento de culpa. Estamos ahora viviendo una pandemia, nos da la impresión de que todo lo que vamos a hacer puede provocar algo que sea culpa nuestra, ¿no? Sobre todo si tenemos padres más mayores, si salimos, y si llego a casa y si la lío, ¿no? Y creo que eso está afectando también psicológicamente a mucha gente, no sé si está de acuerdo conmigo. Totalmente, David. Por cierto, a la copa no hace falta ni que haya música de por medio, así que yo acepto invitación a una copa contigo cuando quieras. Sobre la culpa, sí es cierto que para mí me parece que es uno de los mayores lastres que nos encontramos los seres humanos en nuestro desarrollo. Y es cierto que cierta dosis de culpa racional, pues bueno, favorece la autocrítica y eso no es malo. Pero me lo encuentro demasiado en muchos clientes con los que tengo varias sesiones de coaching que a veces me llegan a preguntar, pero ¿está bien que yo hable bien de mí? Y te preguntas diciendo, bueno, pero ¿cómo hay personas que parece que han confundido la humildad con el amor propio? Es decir, claro que podemos hablar bien de nosotros y podemos hablarnos bien. De alguna manera la culpa interfiere mucho en nuestra autoestima. Mira, hay un test de optimismo que pasamos en el programa En Progresio, que cuando mide el factor de qué manera me explico yo en mi día a día que las cosas malas que me pasan, que las adversidades de mi día a día pasan por mi culpa, en el test no se mide entre optimistas y pesimistas, que el test es de optimismo, se mide en autoestima baja o alta, es decir, las personas con una autoestima baja suelen culparse demasiado de las cosas malas que le ocurren a él o que le ocurren a otras personas. Es decir, nosotros tenemos que liberarnos de culpa para vivir más felices, y no estoy diciendo que dejemos de ser o que seamos unos irresponsables, pero sí tenemos que descargar la mochila observando circunstancias o variables en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra sociedad, que también nos generan adversidades. Y en ese aspecto la culpa ahí tiene mucho peso. Es un concepto con el que arrastramos desde la infancia y que a veces para ciertas personas es muy difícil de deshacerse, con lo cual sí es cierto que en ese aspecto una parte muy importante de nuestra felicidad nos va en liberarnos de cierta culpa, de ser más, bueno, objetivos con nuestra intervención o con nuestra influencia en los demás, en la sociedad o en nuestro entorno más cercano, y entender también que, bueno, que podemos tener y que debemos ser responsables, pero que las cosas malas o buenas, en concreto las malas, también pasan por otras cosas que no somos únicamente nosotros. Y nos cuesta quizás menos trabajo perdonar a los demás que perdonarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Tremendamente. Sí, es cierto que incluso hay hasta una metodología para perdonarse y para perdonar a los demás. Y hay ciertas experiencias en la infancia, ciertos traumas de alguna manera, que las personas solo superan perdonando. Es decir, el perdón es mágico como las palabras. Es decir, las palabras son mágicas porque tienen la capacidad de influir en los demás, de cambiar sus estados emocionales, de convencer y persuadir a personas. Y muchas veces perdonarse y perdonar es muy liberador. Y yo animaría a las personas no solo a perdonar de una vez, sino a comprometerse con el perdón. Es decir, a cada vez que le surgiera esa ira o ese enfado consigo mismo o con cualquier persona, recordara que se ha comprometido con el perdón e intentara liberarse de esa carga. No, creo que fue Nietzsche, ¿no?, quien dijo que no hay perdón sin aprendizaje. Es decir, que una cosa va de la otra, ¿no? Si conseguimos perdonar y perdonarnos, que es importante también, puede ser algo muy significativo. Leí hace muy poquito, he estado por comentártelo en un par de ocasiones, un experimento que seguro que conoces, y es que en una cárcel, creo que fue en Estados Unidos, metieron a un grupo de gente, que unos tenían el rol de guardias de seguridad, otros tenían el rol de presos, sin ser presos ni guardias de seguridad, claro, era solamente un rol, y una vez que lo metieron ahí, poco a poco ellos fueron asimilando cada uno de sus roles de tal manera que se lo creyeron y los morían a palos.
los guardias de seguridad. Ellos sentían esa autoridad. Y los presos, por otro lado, sentían que debían recibir esos palos porque eran presos. Estuvieron allí durante un tiempo, estos experimentos que hacéis los psicólogos. Y me llamó muchísimo la atención algo que yo creo que es un poco la moraleja de todo esto. Y la moraleja es que nos dejamos también influenciar por todo lo que nos rodea y que se nos puede dirigir fácilmente. Quizás tengamos también que huir de eso, porque eso provoca miedo y eso provoca ansiedad y provoca todo lo que estamos hablando. Vamos, el experimento es muy famoso, es genial, además para felicitar no recuerdo el nombre del psicólogo, me acordaré, espero acordarme durante el programa, pero es fundamental lo primero que nos dicen, es decir, date cuenta cómo cambia nuestra vida, cómo cambia la manera de percibir las cosas con lo primero que nos podemos encontrar durante la mañana, las primeras informaciones, las primeras comunicaciones, es decir, algo que George Lakoff y Mark Johnson en 1980, con un libro revolucionario sobre las metáforas y sobre nuestro marco cognitivo, es decir, cómo nos afectan el papel y el rol que tenemos que cumplir y que desarrollar. Es decir, hay un cuento muy famoso de García Márquez, muy cortito, un relato, donde una señora una mañana se levanta con un mal presentimiento diciendo que algo malo va a pasar. Se lo cuenta a su hijo y bueno, el hijo no le hace caso, ¿no? Pero sale a la calle, va a jugar al billar, falla una carambola y dice, bueno, el amigo se ríe, ¿cómo ha fallado esa carambola? Dice, bueno, no sé, pero esta mañana mi madre ha dicho que tiene un mal presentimiento, que algo va a pasar, algo malo va a pasar. Ese algo malo va a pasar, en el relato de García Márquez, por supuesto, se va comunicando de persona a persona, al final acaba ardiendo el pueblo. Y es muy importante que mantengamos nuestra mente muy despejada, muy limpia de fake news, de noticias falsas, de rumorología, de noticias catastróficas, de pensamientos negativos. Hay que intentar ser muy objetivo con la realidad, que eso no nos condicione, no nos influya, no nos induzca a estados emocionales depresivos ni tristes. Y intentar ser muy objetivo, que hoy es muy difícil, intentar confrontar con la realidad continuamente mis pensamientos automáticos negativos, que son con los que tengo que luchar, y en esta situación de pandemia, pues más habitualmente de lo que ocurría hace algunos meses. Es curioso, ¿no? Porque llegas por la mañana, ves el diario o entras en internet y ves los diarios digitales o escuchas la radio, toda la que no sea Onda Capital, claro. Y todas, no hay una noticia buena, es decir, no hay una noticia que diga, pues un padre se ha levantado a las 6 de la mañana para dar de comer a sus hijos, ha currado, lo indecible, que es lo que pasa cada día. Y gracias a eso este país va adelante. No, todo lo contrario. Todo es problema. Más infectados, la crisis económica a nivel mundial, no sé, a Donald Trump se le ha movido el flequillo. Todo lo que va ocurriendo son noticias en las que te dan ganas o de apagar la radio o de irte directamente al 95.1 de la FM si vives en Sevilla. Es decir, que creo que tampoco nos lo ponen fácil. Es decir, creo que además, que esto además te viene muy bien, los gobiernos deberían tener el ejecutivo de un departamento de psicología positiva. De psicología positiva. Yo creo que sería fundamental. Cuando dicen, no, los políticos envejecen mucho. Los ves muy jovencitos, a los 2 años con canas, con arrugas, a Pedro Sánchez que le queda muy bien, pero no todo el mundo. Es decir, ¿qué ocurre con todo esto? Que creo que no hay que engañar a la gente, medios de comunicación, políticos y todo, cada uno de estos sectores de la información, no hay que engañar a la gente, pero sí hay que darle de vez en cuando una píldora de entusiasmo, de ilusión, ¿no? Sí, además tienes toda la razón del mundo. Es decir, es cierto que en una democracia, por supuesto, y con la dosis de transparencia que necesitamos, tenemos el derecho a la información, pero sí es cierto que estamos saturados de información negativa y eso condiciona mucho nuestras expectativas, nuestras esperanzas, nuestra felicidad a la hora de levantarnos por la mañana y afrontar el día que en muchas ocasiones suele ser muy duro. Yo les voy a dar un pequeño tip, que ahora se dice en inglés, ¿no? Un pequeño consejo a nuestro radioyente, y es que cojan un cuadernito y
se lo pongan en la mesilla de noche. Y antes de dormir, no en la cama viendo Netflix o viendo la tele, no, antes de dormir, apunten los 3 momentos positivos del día y por qué han ocurrido. Esto es muy importante porque, como decíamos anteriormente, nuestro cerebro es originario del Pleistoceno y está continuamente fijándose en lo negativo. Reflexionar antes de dormir sobre qué ha ido bien en el día y por qué, primero nos relaja, segundo nos reconcilia con la vida, tercero, bueno, nos da otra visión del día, decir, oye, no todo ha sido malo. Además nos va a permitir descansar mejor, irnos a dormir o dormirnos con una idea positiva. Eso va a mejorar nuestro sueño y despertar de una manera más optimista. Es un pequeño truco que suele ser muy adictivo y que a los 3 meses está científicamente comprobado que con este pequeño ejercicio nocturno las personas cambian su estado de felicidad, mejoran su felicidad y su estado de humor. Porque tenemos que habituarnos a apreciar lo positivo, que no estamos nada educados en apreciar lo positivo que nos ocurre en el día a día, que nos ocurre. Pero este pequeño ejercicio de apuntar 3 cosas todas las noches, de qué ha ocurrido bueno, qué ha sido positivo en el día y por qué, es muy efectivo. Y lo mejor es llegar el fin de semana, el domingo, y leer todo lo que ha habido durante la semana. Eso genera una sensación de bienestar momentánea, genera mejor descanso y un despertar mejor. Sobre todo porque lo comentamos también en el programa pasado, que me acuerdo perfectamente, aunque mi cerebro siga en el Pleistoceno, que de alguna manera tenemos que también poner de nuestra parte, es decir, que no podemos esperar a que todo se vaya amoldando a lo que nosotros vamos buscando, ¿no? Tienes que ser un poco proactivo en tu manera de entender esto, ¿no? De ese positivismo del que hablábamos. También decías, es que no tiene por qué, hay gente que no tiene nada y es muy feliz, es decir, que eso lo decías tú en el programa pasado, que no hay por qué añorar cosas que no hemos vivido para ser felices, es decir, que con lo que tenemos a día de hoy podemos tener una vida saludable y emocionalmente hablando y podemos estar felices, como ya has dicho tú, no serlo, pero quizás estarlo. Sí, estarlo la mayor parte del tiempo. Fíjate que en los estudios sobre felicidad, la variable que nunca sale en la influencia sobre nuestro grado de felicidad es el dinero. O sea, tenemos obviamente sobrevalorado el dinero, y es cierto que cuando se vive en precariedad, pues es necesario, obviamente, para tener una vivienda, para vivir, para dar de comer a nuestros hijos, una educación, etcétera. Pero el dinero, como tal, en los estudios de 20.000 estudios hechos sobre felicidad, nunca es la variable que genera la felicidad. Y está más que testado que a las personas que se estudia, que les toca la lotería, que es lo que todos añoramos, ¿no? Para retirarnos ya y viajar y no. Ese estado de felicidad le dura 3 meses. Justo, que bienvenido ese estado de felicidad. Pero después de los 3 meses, la persona vuelve a ser la que era, ¿no? Y hay, en ese aspecto, hay 5 claves, ¿no? Que es lo que Seligman siempre ha definido como su modelo PERMA y que sigue estudiando. PERMA es el acróstico de 5 factores, 5 palabras. P, emociones positivas, que es lo que hemos dicho con todas las noches, apuntar 3 cosas que han ido bien en el día, es decir, qué capacidad tenemos de apreciar lo bueno que nos ocurre en el día a día. E, engagement, es decir, compromiso o conexión, qué hacemos día a día que conecta con nosotros mismos, hobbies, pasiones, alguna persona, su trabajo, una pasión, y que se nos va el tiempo volando, nos vigoriza, nos sentimos creativos, innovadores. R, relaciones positivas, cada cuánto nos vemos con amigos, con familiares que nos hacen felices, nos dan una visión optimista de la vida, nos alimentan, alimentan nuestras inquietudes culturales, emocionales, etcétera. M, sentido, nuestro para qué. ¿Para qué nos levantamos todos los días? ¿Para qué vamos a trabajar? ¿Para qué estamos en este mundo? Y tanto más trascienda ese para qué de nosotros mismos, digamos, para nuestros hijos, para Dios, para lo que sea. Y el accomplishment, la A, cada cuánto nos ponemos metas y las superamos. Estos 5 factores son los que científicamente están más estudiados, que mayor bienestar y felicidad generan. Y son 5 factores que tenemos que trabajar cada uno. Acostumbrarnos a apreciar lo bueno que tenemos en nuestro día a día, a desarrollar nuestras pasiones, nuestros hobbies, lo que nos encanta hacer, a tener una buena red social de amigos, de familiares, a renovar nuestro sentido de la vida, de para qué vivimos, para qué estamos aquí,
y a retarnos de vez en cuando y a superar metas y objetivos que genera satisfacción y refuerza nuestra autoconfianza y autoestima. Y que la meta no sea al final, ¿no? Es decir, que continuemos adelante. Si hemos cumplido una meta, pues nos pongamos otra. Si no la cumplimos en el tiempo que hemos previsto, tampoco pasa nada, que tenemos todo el tiempo del mundo, porque eso supongo que generará ansiedad, ¿no? Si te marcas unos objetivos demasiado inalcanzables, eso pues, genera ansiedad y consecuentemente tristeza. Bastante, y además en Progresio, en el programa que empezamos ahora el 10 de noviembre, yo siempre pongo como metáfora el poema Ítaca de Cavafis. Hay una, recomiendo a nuestros radioyentes que en YouTube busquen a Josep María Pou, que es un actorazo espectacular, cómo recita Ítaca de Cavafis. Y en ese poema, en Ítaca, lo que viene a decir es que la vida es el viaje, no es la meta ni es el destino final. Es decir, que las Ítacas y las islas las metas que nos ponemos, bueno, pues cuando lleguemos, las consigamos, seguramente nos decepcionarán porque no son como nosotros esperábamos, ¿no? Pero lo que tenemos que agradecer a esas metas y a esos viajes es eso, es lo que hemos crecido y lo que hemos experimentado y lo que nos hemos desarrollado durante este viaje. El camino, ¿no? El camino. En el camino es donde se aprende. Pues, ¿dónde podemos acceder a ese nuevo programa que vamos a poder disfrutar dentro de muy poquito? Cuéntanos un poquito, porque habrá gente que quiera entrar en progresio.es, ya lo he dicho, con 2 S. Con 2 S, correcto. De Sevilla, por ejemplo. Pero ¿de qué manera? ¿Qué nos vamos a encontrar en ese nuevo programa? ¿Cómo puedo acceder? ¿Qué voy a aprender? Bien, bueno, Progresio es un programa de liderazgo personal y profesional. Partimos de la premisa de que para liderar a otros, primero tienes que aprender a liderarte a ti mismo, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal, a nivel social, en tu familia. Vamos a ver un temario durante 30 horas de videoconferencia en directo, David, porque a mí lo que me aburre mucho es hacer formaciones en internet, descargarme un vídeo y que una persona me hable durante 2 horas sin que yo pueda interactuar. No, la formación que damos en Progresio es en directo. Lo que nos gusta es debatir, interactuar y escuchar las experiencias, las historias de otras personas cuando se han propuesto retos sociales, empresariales, familiares, y podemos concluir de una mano con la teoría y de la otra con la práctica y con las historias de esas personas, pues cómo han liderado sus vidas, cómo han liderado proyectos empresariales, cómo han liderado grupos, cómo han salido con sus empresas a vender a otros mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además Progresio no solo habla de cómo establecer un viaje, una misión, una visión, elegir unos valores, también vamos a estudiar mucho tu estilo de apego, es decir, ¿qué pozo ha dejado tu infancia? Tus padres, tus amigos, tu sociedad, tu pareja, y cómo ha influido eso en tu manera de relacionarte con los demás. Vamos a hacer pruebas para que tú detectes y defina tu estilo de apego y veas cómo te puede ayudar y qué puedes mejorar. Vamos a ver a Seligman, eso tú mismo aprendido. Vamos a ver el modelo PERMA de felicidad. Vamos a estudiar mucho sobre comunicación y persuasión en grupo. Vamos a ver el modelo del coaching. Vamos a trabajar las soft skills o las competencias blandas o las habilidades que tiene que tener un líder. Vamos a ver habilidades de liderazgo, hábitos de liderazgo y por supuesto en organizaciones cómo influye mucho la cultura corporativa, qué es la cultura corporativa y cómo influye en el rendimiento de las personas. Y además el programa lleva 5 sesiones de coaching individual, donde trabajamos contigo uno a uno, adaptándonos a tu agenda para que nos pongamos a trabajar tus habilidades desde el primer día. Os lo recomiendo porque además yo he tenido la oportunidad también de participar en este programa, programas anteriores, y la verdad es que te ayuda al menos a, como bien ha dicho Raúl, a encontrarte a ti mismo y a saber que tú eres tu mejor líder, que nadie te conoce como tú mismo y que tu camino tienes que emprenderlo tú. Pues muchas veces nos lo vemos porque estamos en esta vorágine, ¿no? En esta nebulosa, ya que esta mañana nos hemos despertado aquí en Sevilla y no encontramos la luz al final del túnel, muchas veces ni el túnel siquiera. Así que muchas gracias Raúl. Progresio con 2s.es. Empiezas el 11 de noviembre, has dicho. Empezamos el 10 de noviembre, que es el programa, y el jueves 29 de octubre, el próximo jueves, de 7 a 9, voy a desarrollar un webinar gratuito sobre resiliencia,
Así que invito a todos nuestros radioyentes a que entren en Progresio, www.progresio.es, que se inscriban en nuestro webinar y van a tener una muestra de uno de los módulos del programa y cómo trabajamos en directo con la formación con el programa. Te voy a meter en Umbrete, que es un pueblo muy bonito. Genial. Por cierto, y tiene un vino fantástico. Sí, señor. No es que lo haya probado, me lo ha dicho un amigo. Y sería interesante más adelante, Cervalabarí, como sabes, lleva poco tiempo en antena, pero a ver si más adelante podemos hacer que nuestros oyentes llamen por teléfono y te pregunten cualquier duda que tengan en relación a sus emociones. Por supuesto. Que de alguna manera, ya que eres nuestro psicólogo de cabecera, nuestro coach de cabecera, pues que demos ese servicio a nuestros radio oyentes de Cervalabar y de Onda Capital, y que podamos ayudarles en su día a día, si te parece. Me parece magnífico, recojo el guante, me pones en Umbrete y en pueblos espectaculares como ese, que se come y se bebe genial, y por supuesto que acepto la convocatoria. Pues nada, querido amigo, te espero el viernes que viene, por estos lares, por esta radio que es la tuya. Gracias. Y nada, muchas gracias. Gracias también por ayudarnos, que cada vez que te escucho salgo de aquí con una gana de comerme un mundo que no veas, el mundo no sé, pero una Cruzcampo, ¿se puede fresquita. decir marca? ¿No? Sí, se puede decir marca. Una Cruzcampo fresquita, sí, nos vamos a tomar en un ratito en cuanto llegue nuestro Alexis Larios y nos riamos con él de lo lindo. Genial. Gracias. Gracias a todos.